por ahí nos sorprende. ¿Podrían prender el aire acondicionado, por favor? Muy buena idea. Estamos todos transpirados. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, aquí el ministro decía que la oposición no está tan en contra. Bueno, todavía no lo conocen en profundidad, pero ni ellos una primera conocen, impresión. ni el oficialismo. Yo he hablado con ellos y me han dicho, no sabemos de qué se trata. Ajá. Nos critican a nosotros porque nos oponemos a algo sin saber de qué se trata, y bueno, yo podría decir lo mismo. En el oficialismo apoyan algo que todavía no saben de qué se trata. Nosotros lo que hemos dicho es que de ninguna manera vamos a acompañar a algo, Roberto, que conspire o que debilite un principio fundamental republicano, que es la independencia del Poder Judicial, la independencia de los poderes. No vamos a acompañar nada. Por supuesto que no vamos a esperar que el gobierno nos diga que quiere hacer una reforma para lograr menos dependencia del Poder Judicial. Nunca quien intentó alguna reforma en el campo institucional procurando debilitar la independencia del Poder Judicial lo dijo exactamente lo contrario, de manera que no voy a engancharme con un discurso que puede resultar muy lindo. El otro día le escuchaba a Rajoy en España, decía, queremos modificar la educación pública y las medidas que hemos tomado están orientadas a prestar mejor calidad en el servicio, lo mismo las medidas en salud, los ajustes, ¿no?, para prestar un mejor servicio. ¿Quién va a decir lo contrario? Ahora, sin embargo, ni usted ni yo creemos que Rajoy está tomando estas medidas, sino con criterios de caja. Vamos por parte, como dijo Jack. Consejo de la Magistratura, ¿está de acuerdo con que lo elija el pueblo? Mire, la función del Poder... ¿Por qué el Poder Judicial debería ser independiente? Y tiene que ser independiente, Roberto. Porque una de las tareas del Poder Judicial es controlar al Ejecutivo y a los poderes del Estado, a los otros poderes del Estado. Por eso el Poder Judicial debería ser... Pero explique, para que tenga una lógica. No, pero la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre que sean elegidos como son elegidos ahora y que los elija el pueblo? ¿No es mejor que los elija el pueblo? Ahora le explico. Okay. Digo, esa es una de las razones por las cuales se afirma la necesidad de la independencia del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial tiene que controlar al Ejecutivo. Lógicamente, si el Poder Judicial se integrara con los jueces fueran elegidos en por el mismo partido que luego gobierna, sería muy difícil que actuara con independencia, ¿no? ¿Se entiende? Sí. No. Muy bien. Ahora, el Consejo de la Magistratura, ¿qué debe hacer? Entre otras cosas, garantizar que esos jueces actúen con independencia. Garantizar que esos jueces actúen con independencia de las corporaciones, de los poderes de hecho, del poder político también. Ricardo, la verdad, nosotros sabemos que no actuaron con independencia de las corporaciones en el caso de la ley de medios. Yo creo que no han actuado con independencia a la hora... Mire, si hay esto, nosotros vamos, si hay un caso así, que nos acompañe, vamos a hacerle juicio político. Si están los mecanismos de la Constitución para desplazar y expulsar a esos jueces, vamos a hacerle juicio político. Que traigan las pruebas, van a tener... Ahora, y no puede ser si no hay también, Roberto, de independencia... Pues yo quiero saber qué pasa con Chicones, Yo quiero saber qué pasa con el tema de los trenes, Yo quiero saber qué pasa con Antonini Wilson, ¿Qué pasó con esos casos? Se llevaron puesto un fiscal, se llevaron puesto un juez, al jefe de los fiscales. Independencia de ambos. Del poder económico, del poder político, sobre todo del poder ejecutivo. Tiene que tener independencia. Ahora, ¿por qué, digo, póngale que en las próximas elecciones el gobierno llamara a la elección de estos nuevos miembros de la magistratura? No tiene por qué ganar el gobierno, digo, es más, muchos están diciendo que al gobierno le va a ir mal. No estoy pensando en una cosa en función de lo que va a pasar en la próxima elección. Supongamos que ganemos nosotros, y en el 2015 también, y que entonces vamos a reclamar por el hecho de que ganamos nosotros que los miembros del Consejo de la Magistratura respondan a nuestro partido. Ahora, acá, usted sabe que yo no soy abogado. El ministro acaba de decir... Tampoco soy un experto en este tema. El ministro acaba de decir que en otros países ya se ha hecho, que se hace en Francia... El 70% de los jueces en Estados Unidos son... No, perdón, Julio, lo conozco, pero eran jueces... Es que me habló bien de usted, no jueces, yo soy muy amigo de Julio, porque nos conocíamos de La Plata cuando era intendente, cuando él militaba entonces en otra corriente del peronismo. Pero usted dice que no es así, que no lo están tomando... los jueces locales, los de falta, qué sé yo, yo no sé. De todas maneras, eso no dice la presidenta que hay que hacer. La presidenta habla de los miembros del Consejo de la Magistratura.
Pero, el tema de casación, el tema de que haya otra instancia para que no lleguen a la Corte. Verlo. Tampoco conocemos eso. Lo que espero bueno, es fácil, es que en vez de solamente en el penal, que en todos... Y después está la Corte. Sí. Entonces, es tan fácil... ¿La Corte cuántos casos puede tratar, Ricardo? Depende de lo que diga la ley. Depende de lo que diga la ley, no la puedo conocer. Si la Corte Estados Unidos también pasa que la Corte trata 20, 25 temas más, no trata. Acá, bueno, no son 80 tampoco, pero no sé, en el proyecto no lo conozco. Efectivamente, ninguno conocemos, pero lo de la casación crearíamos otra instancia, porque no se ha dicho que esa instancia operaría como filtro para la Corte. No sé cuál será el criterio, en todo caso, a partir del cual lo que dice el ministro, como filtro. Lo que dice el ministro es que hay 11, 12.000 causas que llegan a la Corte y que la Corte no las trata o que las tratan los secretarios y que entonces la tratarían jueces. Quiero ver con qué criterio y cómo hacen para que esa nueva instancia que funcionaría entre la segunda y la Corte opere como filtro. Antes de opinar tengo que ver cuál es el proyecto completamente. Y el tema de que una cautelar contra el Estado tenga distintas características a la cautelar entre privados. Me parece bien. Ahí está, bien. Sí, bueno, me parece bien, eso habrá que verlo. Por supuesto que tiene... en primer lugar, no es que la cautelares contra el Estado se aplique con los mismos criterios con los que se aplica el derecho privado. Eso no es cierto tampoco. Tienen exigencias diferentes, porque el derecho público es exorbitante, digamos, no se aplica el derecho privado. Habrá que ver cuál es la propuesta que formulan para ver si podemos, sin agraviar la posibilidad de garantizar la defensa de los derechos, porque a veces si no hacemos lugar a la cautelar, anda a cantarle a Gardel después. No. Una vez que a vos te puede dar el juez la razón y decirte, sí, tienes razón, mire, tenía razón, pero como no te hizo lugar a la cautelar, anda a cantarle a Gardel, porque no te resuelve ningún problema. Entonces habrá que ver también. Nada es tan... En teoría, ¿quién puede estar en desacuerdo con esta cosa, Roberto? Que las cosas no son en teoría, son en la práctica. Y yo con las cosas que veo, en la práctica, con este gobierno desconfío. Me gustaría tener una pequeña reflexión sobre Chávez. Sí, le voy a hacer un comentario complementario al suyo. Yo creo que en realidad uno de los países que más hizo por la integración latinoamericana fue Argentina. Y Raúl Alfonsín, concretamente. Cuando desactivó los conflictos con Brasil, permitiendo que Brasil viniera, por ejemplo, a ver los trabajos que se hacían en materia de energía nuclear, para que no hubiera desconfianza. Cuando terminamos con la paz, terminamos los conflictos militares con Chile, cuando contribuimos a la democratización de Paraguay y de otros países de la región, todo con el espíritu de consolidar la democracia en Latinoamérica y a partir de allí, con gobiernos democráticos en Latinoamérica, empezar a avanzar en la integración. Mercosur fue el primer paso que se dio concreto en esa dirección. Luego en la década del 90 se retrocedió y hoy es cierto que existe una conciencia en toda Latinoamérica que tiene que ver seguramente con lo que se hizo en aquellos años 80, existe una gran conciencia acerca de la necesidad y tiene que ver con el proceso de globalización, la necesidad de crear espacios supranacionales para podernos defender con mayor eficacia frente a los países centrales de la Tierra. No me dijo nada de Chávez. ¿Usted hubiera votado a Capriles también como Wiener? No, yo hubiera votado a Ricardo Alfonsín en Venezuela. No, si hubiera en Venezuela. estado en Venezuela, en Venezuela. Hubiera votado a Chávez o a Capriles. Yo no soy venezolano, no me puede hacer esa pregunta. Si hubiera estado en Venezuela hubiera sido candidato. Ahora le digo una cosa. No nos aceleremos pensando que puede pasar en los liderazgos regionales hasta tanto los venezolanos no resuelvan su proceso local, nacional. Es muy importante que se pueda resolver de la manera más pacífica, respetando las instituciones y con los menores traumas posibles. A partir de allí empecemos a especular. Gracias, Ricardo. No, gracias, Roberto, a usted. Un abrazo. Vamos a una pauta. En 30 segundos lo vamos a tener a Pedro Brigger, que está en Venezuela, para ver cómo está sucediendo este velatorio tan grande. Todavía hay muchos líderes mundiales ahí. ¿Qué está pasando con la sociedad? Vamos a estar con Rafael Follonier, le recordaba hace un rato, uno de los que pensaron juntos a Néstor Kirchner estos últimos años de la integración regional, y con Roberto Pianelli, el tema de los subtes. ¿A cuánto se va a ir el subte? ¿Va a haber gente? ¿Va a haber un subte para pocos? 30 segundos.